Hace 12.000 años, los hombres empezaron a sembrar y a guardar semillas. La agricultura floreció y nacieron las civilizaciones. En China se cultivaban miles de variedades de arroz. Unos 5.000 tipos de patatas se sembraban en todo el mundo. Solo en Estados Unidos se cultivaban más de 7.000 variedades de manzanas en el siglo XIX. En el siglo XX, la agricultura experimentó un cambio radical. La fabricación de bombas de nitrógeno durante la Primera Guerra Mundial llevó al desarrollo de fertilizantes químicos nitrogenados. El gas nervioso desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial se modificó ligeramente para hacer insecticidas. El DDT fue el héroe de su generación. Las nuevas tecnologías prometían mayor rendimiento, más producción de alimentos, precios más baratos y mayor disponibilidad. A mediados del siglo XX, estas tecnologías, junto con nuevos avances en el cultivo de vegetales, condujeron a la Revolución Verde. Creo que los primeros que pensaron en la Revolución Verde tenían buen corazón. Mucha gente muere de hambre en el mundo, y hace mucho que ocurre en la civilización humana. Su idea fue, si pudiéramos sistematizar la agricultura como hicimos con la industria en el siglo XIX y extender el método a todo el mundo, resolveríamos los problemas que siempre ha tenido la gente con la agricultura. Las décadas posteriores vieron un notable aumento en la producción. Año tras año, campos enormes se sembraban con una única variedad de cultivo. Estos monocultivos crearon un vacío ecológico que los insectos y las enfermedades se dedicaron a explotar. Esa uniformidad ha conducido a algunas de las mayores catástrofes agrarias de la humanidad. Hoy, prácticamente solo se cultivan 4 variedades de patatas. El 97% de las variedades de verduras cultivadas a comienzos del siglo XX se ha extinguido. La uniformidad genética conduce a una mayor vulnerabilidad ante los insectos y las enfermedades. Los agricultores se vieron atrapados en un círculo vicioso de insecticidas. Cuanto más rociaban, más tenían que rociar. El aumento en el uso de fertilizantes, pesticidas y herbicidas elevó los costes, contaminó el agua y creó riesgos para la salud. Después, en la década de los 70, Monsanto introdujo el Roundup. Dada su eficacia para matar las malas hierbas, se convirtió en uno de los pesticidas más populares de la historia. A mediados de la década de los 90, con la aparición de la ingeniería genética, la Revolución Verde se convirtió en la revolución de los genes. Aprovechando la nueva tecnología, Monsanto modificó genéticamente sus semillas para hacerlas resistentes al Roundup. Normalmente el Roundup mata todo lo verde, pero si la planta es resistente a este producto no muere al ser rociada. Ahora la empresa que te vende el herbicida te comercializa también las semillas. Han desarrollado elaborados mecanismos a lo largo de millones de años para proteger sus células de la invasión de ADN extraño. Los ingenieros genéticos tienen que vencer la integridad de las especies para insertar un nuevo rasgo genético en una planta o animal. Cuando los científicos empezaron con la ingeniería genética hace 30 años, creían que un gen expresaba un rasgo, que el ADN transgénico sería estable, incluso cuando se le obligaba a traspasar las barreras de las especies. Hoy hemos aprendido que un solo gen puede expresar o influir en muchos rasgos. Tras 12 años de investigación, Monsanto encontró una bacteria del suelo que era inmune al herbicida Roundup. Su objetivo era introducir genéticamente ADN de esa bacteria en varias plantas. Pero si esa secuencia de ADN se insertaba sola en una planta de maíz, no tendría efecto. En el siguiente paso interviene la bacteria E. coli.
Se abren huecos en el ADN de la bacteria E. coli y cuando los dos tubos de ensayo se mezclan, parte del ADN de la E. coli se recombina con la bacteria resistente al Roundup. Como las células rechazan el ADN extraño, desarrollaron un método usando la bacteria del suelo que produce tumores en las plantas. Utilizan esa bacteria para introducir el ADN modificado en el núcleo de la planta. También se usan otros dos métodos para introducir el ADN modificado a través de la pared de la célula. Uno usa una corriente eléctrica para crear agujeritos en las células de la planta, para que se haga vulnerable a la infiltración de ADN extraño. Otro es la pistola de genes, que dispara partículas de oro cubiertas de ADN modificado a las células de la planta. Estos tres métodos necesitan un gen promotor que active las características deseadas. El gen promotor se extrae a menudo del virus del En el maíz mosaico BT de Monsanto, el propio maíz actúa como insecticida. Esto es porque cada célula ha sido manipulada para producir BT, una toxina bacteriana. Si un gusano del maíz se come cualquier parte de la planta, morirá. Y ahora que tenemos la ingeniería genética, no solo estamos añadiendo productos químicos a esta comida, estamos industrializando la comida a un nivel genético y celular. Había abierto la compuerta para la ingeniería genética. Durante la administración Reagan dijeron, patentemos los animales. Y luego los genes humanos y las partes del cuerpo humano. Creo que lo que a las compañías les gustaría decir es, estamos patentando el gen, y vaya donde vaya ese gen, el lugar donde acabe es nuestro. Si acaba en una planta, la planta es nuestra. Si acaba en un animal, el animal es nuestro. Podrían incluso decir por todo el mundo, si acaba en un ser humano, ese ser humano nos pertenece. Pero habría ciertos problemas constitucionales en Monsanto se Estados gastó Unidos. más de 6.000 millones de euros en comprar empresas de semillas. En los años 90, las empresas empezaron a patentar no solo semillas transgénicas, sino semillas que no habían sido modificadas genéticamente. El único requisito es que no hubieran sido patentadas aún. Una de las cosas maravillosas que ha hecho el gobierno con las semillas es intentar conservarlas para que podamos mantener la biodiversidad. Lo que han hecho las empresas es ir a esos bancos de semillas, encontrar las que no estaban patentadas y patentarlas. Actualmente, tanto la biotecnología agrícola como la médica utilizan ingeniería genética. La biotecnología médica ha creado muchos productos que salvan vidas. Las plantas modificadas genéticamente, a diferencia de las medicinas, se reproducen y una vez liberadas en el entorno no se pueden controlar. So it's Roundup herbicide that's specially formulated for big jobs. That's the new one. On this one it says biodegradable. That's the old one. It doesn't say biodegradable anymore, so it must no longer be biodegradable. It's the same product. I imagine they don't have the right to say it anymore. It must not really be biodegradable. Say careful not to spray it in my face. Oh. I'm not a murderer. Well, I'm sure these Roundup-ready soybeans are ready to harvest today. They're probably about advantages. If you look at my field here, you don't see weeds. When label directions are carefully followed, Roundup is not harmful to humans, animals, or their environment. Copyright Monsanto, made in GMOs Belgium. have invaded the planet, but no ag industry product in history has ever incited as much controversy and passion. Why? What's at stake with GMOs? And could the company's past shed some light on what the company is or claims to be today? Founded in St. Louis, Missouri in 1901, it was not always an agricultural company. It was one of the largest chemical companies of the 20th Terry was my century. baby brother. He died in 1971 from a cancer of the brains, or a tumor of the brains, cancer of the lungs, and hurries of the heart. He was 16. In the last 3 years, I have lost more friends. They died from illnesses, cancer, sugar diabetes,
hepatitis, all these different ailments that comes with PCBs, and they have been related to PCB. This is Monsanto Road. Here they buried PCBs over here. Monsanto got permission to bury PCBs in Anniston. And this is Snow Creek, right here, where they put the cement in here. It comes from the plant discharging PCBs all the way down through here. And it was poisoning. They never told anybody, but they told the state. The state didn't tell us. El indicador de antibióticos es un gen resistente a un antibiótico específico que puede llegar a expresarse en el cassette genético. La amenaza más catastrófica al sistema alimenticio actual, que hace que la comunidad médica esté aterrorizada, es el abuso que se hace de los antibióticos. Nadie entiende realmente cómo puede resultar útil usar genes indicadores de antibióticos en las técnicas de la ingeniería genética. Estamos hablando es de ubicar genes en algunos organismos, ¿cierto?, que son deseables, seleccionarlos, cortarlos y lograr transferirlos a otros organismos donde no existían y donde de pronto se necesitan, ¿no? Esa es una, digamos, práctica que la naturaleza se ha dado por siglos, por cientos de años,